Buenas, a continuación vamos a hablar sobre el tema de emisión atómica para el curso de Laboratorio de Química Analítica 2, donde los estudiantes son José Antonio Angulo y Nicole Quiroz. A continuación se puede observar el índice en el cual vamos a ver los temas que se irán abarcando durante la presentación. Como parte introductoria es importante mencionar que la emisión atómica es un fenómeno en el cual se producen átomos excitados luego de haber absorbido energía o radiación electromagnética, donde la intensidad de emisión va a estar relacionada con la cantidad o números de átomos que se han excitado. Van a haber tres procesos por los cuales una sustancia debe pasar para que pueda generar la emisión de radiación, que estos serían atomización, excitación y relajación. Además, hay que considerar la longitud de onda emitida, que van a ser los niveles de energía permitida de los electrones propios de cada elemento. También va a haber energía de excitación como la luz, la electricidad, el calor, el ICP, que sería plasma de acoplamiento inductivo. Y en el caso de la emisión atómica no es necesaria una fuente externa. En cuanto a la técnica instrumental, a continuación se muestra un diagrama de bloques típico de un espectrofotómetro de emisión atómica, donde vamos a tener lo que es la muestra, el nebulizador, el plasma, dispositivo de aislamiento de la longitud de onda, el transductor, el procesador de señal y el sistema informático. Este básicamente consiste en introducir la muestra, donde ésta se nebuliza y se disocia en una llama, donde los átomos al retornar a su estado basal van a emitir energía, que va a ser aislada por el monocromador. Esta energía se va a convertir a una señal eléctrica mediante el transductor, donde se va el procesador, el procesamiento de señal y así poder ser registrado en el sistema informático. Ahora, como ejemplo, se utilizó un artículo en el cual se estudiaba la determinación de los metales pesados en muestras de agua natural mediante el ICP del AES. Para su metodología se utilizó diferentes instrumentos, como lo es el ICAP Pro ICP-OS Duo de Thermoscientific, Sistema de Purificación de Agua Advanced Micropure de Thermoscientific y automostrador ASX 560. Para el procedimiento se prepararon las rectas de calibración en las cuales los analitos fueron clasificados en 4 grupos distintos. Esta clasificación se hizo a partir de diferentes ensayos de prueba y error, en los cuales se evaluaban los puntos de concentración de las rectas de calibración, donde el factor más relevante que se tuvo en cuenta fueron las intensidades de emisión obtenidas por cada analito. En esta tabla se puede ver los diferentes analitos en diferentes grupos, en los cuales el grupo 1 que se constituyen por 3 metales, el grupo 2 por 2, el grupo 3 por 6 y el grupo 4 por otros 6. Después se hizo la implementación del método, que fueron en muestras de agua superficial y agua subterránea. Después fue necesario establecer las longitudes de onda de trabajo para los analitos de interés y el método de vista que se iba a emplear durante el análisis. Para la selección de las longitudes de onda se obtuvieron en 2 criterios: la intensidad de emisión y las interferencias espectrales. En algunos casos fue prioridad la interferencia espectral, por lo que no se seleccionó la longitud de onda mayor intensidad. En esta tabla se puede ver las diferentes longitudes de onda en las cuales se van a trabajar los diferentes metales. Para el análisis de la linealidad del método, se tuvo en cuenta como criterio de aceptación un valor de R2, el cual debe ser mayor al 0,999. Las lecturas de cada punto de concentración fueron medidas por triplicado. A continuación se puede ver los diferentes intervalos de linealidad dependiendo del análisis del grupo. En este caso podemos ver de los analitos del grupo 1 y el grupo 2. Y acá observamos los intervalos de linealidad
de los otros grupos, del grupo 3 y el grupo 4. Como podemos ver, los diferentes intervalos cumplen con lo establecido. En cuanto al límite de detección del método, se determinó a partir de la desviación estándar corregida de 10 mediciones del blanco de procedimiento. Aquí observamos los diferentes límites de detección para cada metal, en los cuales van a estar medidos microgramos entre litros. Y para el límite de cuantificación del método, también se determinó a partir de la desviación estándar corregida de 10 réplicas de blanco. Y aquí se observan los diferentes límites de cuantificación de los diferentes metales. E igualmente utilizando las unidades de microgramos entre litros. Para el tratamiento de muestras, tanto superficiales y subterráneas, se utilizó el método SM3030B, en el cual consiste en filtrar las muestras. Específicamente se utilizó un filtro de membrana de ésteres de celulosa y ya teniéndolas filtradas se hizo la respectiva cuantificación en el ICP. Para el análisis de datos, en espectrofotometría de emisión atómica se van a presentar como un análisis cuantitativo, donde se va a tener una especie química que se va a someter a una excitación para así poder observar la intensidad de las líneas espectrales emitidas, como se observa en la imagen. Y esta intensidad, ya sea como el brillo o el grosor, van a ser proporcionales a la concentración del elemento presente en la muestra. Entonces, al observar una mayor intensidad en el color de la línea, va a estar relacionado con la cantidad del elemento en la muestra, siendo así que me va a permitir realizar el análisis cuantitativo, como se mencionó anteriormente. Además, hay que considerar que la medición podría presentar interferencias, por lo que los detectores van a permitir cuantificar los fotones emitidos en cada longitud de onda y así poder representarlos en una gráfica o curva de calibración. En cuanto a resultados, tomando como referencia el artículo de ejemplo, los resultados obtenidos sí están dentro del rango de trabajo en su mayoría. Este pues va a depender del elemento analizado. Sin embargo, también se presentaron concentraciones por fuera de este rango de trabajo, que lo que se hizo fue hacer una dilución para volver a hacer la lectura. En el caso para poder detectar posibles irregularidades, se implementó un control de calidad durante el proceso, como estándares de control y duplicados. Ya en cuanto a la comparación de resultados, los diferentes elementos presentes en la muestra, se pudo observar que el antimonio, el cadmio, el magnesio, el níquel y mercurio llegan a superar los límites de detección establecidos debido a sus altas concentraciones presentes en agua superficial y como en agua subterránea, mientras que el bario y el cobre sí se mantuvieron sus concentraciones dentro del rango de límite de detección permitidos. En el caso del valor del R cuadrado, presentó un buen valor, por lo que generaría una buena linealidad en cuanto a la señal y la concentración. Y en el porcentaje de error y el coeficiente de variación dio valores menores al 10%, pues lo que se consideraría como un resultado preciso. Y como conclusión, la emisión atómica va a ser un proceso que nos va a permitir comprender y estudiar sobre la estructura electrónica de los átomos y sus elementos presentes en una muestra, esto luego de haber sido excitados y liberados como radiación electromagnética. Además, de que va a ser considerado una técnica precisa según sus resultados obtenidos, por lo que va a permitir garantizar la calidad de las muestras que van a ser de consumo humano. Estas serían las referencias que se utilizaron.
y muchas gracias por su atención.